Profesor, voy a presentar mi resolución para la práctica 3 de control 1. Se nos da una planta y nos pide realizar un bosquejo del diagrama de Nyquist cuando Kp es igual a 1. Lo que voy a hacer es, primero que todo voy a tener dos gráficas. La segunda gráfica va a ser utilizando la función Nyquist y eso solamente para comprobar, ¿no? Luego, la primera gráfica que voy a armar es, voy a plotear la parte real y la parte imaginaria de la función transferencia de la planta acoplada a un Kp, ¿no? Para eso acá defino la planta, acá el Kp, acá defino lo que es la función de referencia ya del sistema, o sea, el Kp acoplado a la planta. Defino un vector de frecuencias, el número imaginario, una matriz de, bueno, de divisiones entre numerador del sistema, entre denominador del sistema, para poder así tener la parte real y la parte imaginaria con varias frecuencias. Ploteamos esto, obtenemos dos gráficas, ¿no? Aquí tenemos el diagrama que hemos bosquejado. Este es el diagrama de Nyquist. Para hacer una pequeña comprobación podemos ver que aquí ahí tenemos un valor aproximado de 1.833 cuando es casi 0 y por ejemplo aquí tenemos aquí 1.83, ¿no? Entonces se puede ver que son bastante similares. Eh, de este diagrama podemos obtener que como la gráfica no rodea al -1, entonces es un sistema estable, ¿no? Si tuviésemos que esta gráfica pasaría por el -1, entonces podríamos afirmar que el sistema es inestable, pero bueno, no es el caso. Continuando con la evaluación, determinar el margen de ganancia del sistema para Kp igual a 1. Entonces, yo lo he hecho en papel. Básicamente lo que tenemos que buscar es es que el diagrama, que buscamos que la fase sea menos 180, ¿no? Porque ese es el margen, ese es para, cuando la fase es menos 180 es cuando obtenemos el margen de ganancia, ¿no? Entonces aquí tenemos la función de referencia, hacemos el análisis frecuencial con S igual a J omega, y la fase es menos 180, 0 por la parte real, menos en la parte imaginaria, que para hallar su ángulo es la tangente, bueno, perdón, del denominador, menos por el denominador, y para hallar el ángulo del denominador es la tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Eh, bueno, operando obtenemos que la frecuencia debe ser raíz de 23, porque la otra frecuencia es negativa y la otra es 0. Con esta frecuencia nos vamos a analizar el módulo, ¿no? Reemplazamos esa frecuencia en el módulo y tenemos que g de, bueno, el módulo cuando es j raíz de 23, vamos a tener que la magnitud es de menos 16,8 decibelios, ¿no? Si esto lo ponemos en el bode y mostramos los márgenes, ¿no? Lo que vamos a obtener es que efectivamente, bueno, 16,9 aproximadamente, ¿no? Bastante cerca. Ese es el margen de ganancia que tenemos, ¿no? Y tiene sentido porque este punto es justamente cuando la fase es menos 180, ¿no? Entonces, tiene sentido el análisis que realizaron en el papel con lo que podemos observar en el bode, ¿no? Entonces, el margen de ganancia para cuando Kp es menos 1, cuando Kp es 1, el margen de ganancia es 16,9 decibelios. No, voy a dejarlo como 16,8, que es lo que he hallado en los cálculos. El siguiente inciso dice que realizando análisis de frecuencia determinamos el rango de valores de Kp que permitan que el sistema de lado cerrado sea estable. Es decir, tenemos que hallar un rango de valores de Kp o sea, un máximo de Kp, ¿no? Bueno, para poder hallar ese máximo tenemos que fijarnos bastante en lo que es la fase, ¿no? Porque la fase es la que nos va a decir, ¿no? Entonces acá tenemos esto de aquí. Nosotros sabemos que cuando la fase es menos 180 hemos obtenido nuestro margen de ganancia, ¿no? Pero si nos pasamos, ya es inestable. Entonces lo que tenemos que hacer es saber qué Kp nos va a permitir que la fase sea 180 y que ya no sea más, ¿no? Entonces para eso tenemos que hallar, por así decirlo, esta gráfica, toda esta parte azul tiene que subir un poquito, de tal modo que este punto se encuentre aquí, ¿no? En 0. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos ya que esta parte de aquí es 16,9 decibelios. Entonces nuestro Kp va a ser igual a 10 elevado a la 16,8, bueno, 16,8, no, perdón, entre 20, ¿no? Y este valor es 6,9183. Eso quiere decir que este valor como máximo va a permitir que nuestro sistema sea estable. Ya si excedemos este valor, eso quiere decir que nuestro sistema se va a volver inestable. Entonces para eso vamos al Simulink, ¿no?
Ya tenemos el KP y vamos a compilar, ¿correcto? ¿Ya? Bueno, sí, podemos ver que no tiende a, bueno, pues si podemos hacer un poco más, podemos ver que sigue siendo, que va a ser estable, ¿no? Efectivamente es bastante oscilatorio, pero bueno, va a llegar a ser estable. Entonces, pero claro, por el contrario, si en vez de KP pusiésemos 8, ¿no? Nos excedemos del rango, basta con verlo en 20 segundos, vamos a obtener que el sistema se vuelve inestable, ¿no? Claro, tiene sentido. Entonces, ese es el rango va a ser desde 0 hasta ese valor. ¿Cómo corroboro esa respuesta? Bueno, también está la herramienta Ruth Hurwitz, acá está el sistema lazo cerrado, ¿no? Tenemos que este va a ser el nuevo denominador, ponemos este denominador para analizarlo con Ruth Hurwitz, hacemos las operaciones, llegamos a dos condiciones, que KP debe ser menor a 6.982 y bueno, mayor a menos 0,045, pero sabemos que no existe un controlador que sea negativo, por lo tanto sería mayor a 0, ¿no? Entonces tenemos que ese es el rango 6.982 y tenemos acá 6.9183, ¿no? Que es bastante cercano. Para la inciso D, determinar el error de KP para que el sistema tenga un margen de fase de 60. Bueno, acá básicamente lo que vamos a hallar es para qué frecuencias, primero voy a comentar esto para poder hacer de su manera, para qué frecuencia vamos a obtener una fase de menos 120, porque en una fase de menos 120 estamos obteniendo un margen de fase de 60, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el margen de fase es 90, ¿no? para este KP. Nosotros lo que queremos ver es en 120, aproximadamente acá hay un 2 caramba, 2.04. 2.04, acá podemos poner 2.04 y se obtiene un margen de fase de 120, ¿no? Entonces, de acuerdo al gráfico, lo que tenemos que buscar es que para esta frecuencia de 2.04, ¿cuál es la magnitud? ¿No? 2.04 y tenemos que aproximadamente es menos 4.21. Menos 4.21 y ello nos va a dar un valor de, vamos a ver, 1.6237. Entonces, si ahora aplicamos las dos, lo que vamos a obtener, dos gráficas, mostramos los márgenes de estabilidad y vemos que para la otra gráfica el margen de fase es de 59,5, es decir, casi 60, ¿no? Está muy cercano, ¿no? Y bueno, su margen de ganancia es 12.7. Solamente para comentar, los 16.9 menos 12.7 es más o menos lo que hemos aumentado, ¿no? Bueno, ahora continuando con el inciso E, lo que nos pide es qué significa que el margen de fase del sistema sea 0. Bueno, cuando el sistema de fase es 0, eso quiere decir que nuestra fase es menos 180. Eso quiere decir que si nosotros nos excediésemos un poquito más y haríamos que la fase sea un poquito menos negativa, lo que vamos a causar es que el sistema se vaya a la inestabilidad. O sea, que estamos en el límite de estabilidad. Idealmente significaría que si el margen de fase es 0 grados, lo que tendríamos es que el tiempo de establecimiento va a ser bastante grande, bastante grande, ¿no? Entonces, eso quiere decir que a mayor margen de fase hay un menor tiempo de establecimiento. Y mientras menor sea el margen de fase, el tiempo de establecimiento va a ser mucho mayor. Entonces, idealmente, cuando el margen de fase es 0 grados, lo que deberíamos entender es que eso sería como una oscilación sostenida, ¿no? Porque eso implicaría un tiempo de establecimiento casi infinito, ¿no? Evidentemente, bueno, yo lo he tratado de hacer en el MATLAB, pero no sale porque no son valores muy exactos. Pero para hallar ese KP que nos da, básicamente lo que tenemos que hacer es lo que hicimos antes.
es 10 elevado al margen de ganancia, ¿no? Entre 20. Y bueno, ese KP nos da 6.9183. Si nos vamos acá al Simulink y ponemos KP, KP, ¿no? Y bueno, aumentamos bastante el tiempo de simulación. Bueno, como dije, quizás idealmente debería ser una situación sostenida, pero bueno, aquí se ve que es estable, ¿no? Pero de todas maneras, lo que trato de comentar en el inciso es que si el margen de fase es cero, lo que deberíamos obtener es que sea una oscilación sostenida, porque estaríamos en el límite de la estabilidad con la inestabilidad, ¿no? Ya que al aumentar un poquito, al hacer que la fase sea un poquito menos negativa, un poquito más negativa, perdón, lograríamos que sea inestable. Ahora continuando con el inciso F, ¿cuál es el efecto de respuesta en el tiempo cuando el margen de ganancia es muy grande? Bueno, lo que puedo decir aquí es que cuando el margen de ganancia, cuando el margen de ganancia es muy grande, el margen de fase también lo es, y por lo tanto su tiempo de establecimiento es menor, ¿no? Si el tiempo de establecimiento es bastante pequeño, se podría asimilar a la función step, ¿no? Al, al step. Entonces, bueno, ese sería el efecto, ¿no? Si el margen de ganancia es muy grande, el margen de fase también sería muy grande y por ende el tiempo de crecimiento sería menor. Bueno, ahora para la pregunta 2, lo que nos piden es que tomemos uno de los modelos de los motores DC para el examen parcial y que expliquemos bueno, su diseño desde el análisis frecuencial. Bueno, para esto acá están los parámetros del motor y bueno, armamos la función transferencia del motor. Este desarrollo lo conocemos. Bueno, acá para eliminar el error en estado estable necesitamos un polo en cero. Como sabemos que esta planta, este motor no tiene un polo en cero, el controlador que debemos diseñar es un controlador proporcional integral, ya que este tiene el efecto de poner un polo en cero, ¿no? Lo que nos va a permitir eliminar el error en estado estable. Vamos a elegir un margen de fase de 40 grados. Vamos a buscar ese margen de fase. Entonces, bueno, antes voy a comentar esto. Y ahora acá. Aplicamos el diagrama de Bode al motor, ¿no? Entonces, esto es lo que obtenemos. Nosotros estamos buscando un margen de fase de 40 grados. Entonces, lo que tenemos que buscar es que la fase sea menos 140, ¿no? Entonces, tenemos que ver, cuando la fase es menos 140, tenemos aproximadamente 12.8 por ahí, 12.8 elegido, por ahí, 12.8. Entonces, tenemos que con una frecuencia de 12.8 se obtiene una fase de menos 140, es decir, un margen de fase de 40 grados. Y para ese gráfico que hemos obtenido ahí, quiere decir que con 12,8 radiones por segundo, vamos a ver cuánto es la magnitud, ¿no? 12.8. Entonces, tenemos que está 36.2 aproximadamente decibelios por encima de donde nosotros queremos que esté, en el cero, porque justamente queremos que su margen de fase sea 40 grados, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que se reduzca en 36.2 decibelios aproximadamente. Por aquí elegí el valor. 36.2 decibelios. Tenemos que hacer que se reduzca en eso. Entonces, para ello el Kp va a ser 10 elevado a la menos 36.2 entre 20. Y este es un valor de 0.0155. Solo para comprobar, hacemos el body ahora del Kp con el motor, ¿no? Y lo que vamos a obtener, ahora son dos gráficas. La naranja es la segunda gráfica, la que hemos hecho ahorita. Efectivamente se ha reducido, ha bajado la gráfica. Y podemos ver que su margen de fase ahora es 39.9, casi 40 grados, como hemos querido, ¿no? Listo, esa parte está ya definida. Entonces, como ya tenemos la fase del motor como queremos, ahora tenemos que buscar hallar lo que es diseñar o sea, la función de transferencia del controlador PI. Para ello necesitamos elegir un valor de A, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que ese valor de A no debe perjudicar la fase que ya tenemos del motor.
Entonces, según la teoría vista en clase, si nosotros hacemos que la frecuencia que hemos elegido la dividimos entre 100 y ese valor se lo otorgamos a A, lo que va a pasar es que la fase del controlador proporcional integral no va a interferir con la del motor, que es lo que buscamos, ¿no? Que la fase se mantenga, que casi no se vea afectada. Entonces por ello hacemos que A sea 12.8 radianes por segundo, que es lo que hemos obtenido, entre 100. Y ese va a ser nuestro valor de A. Y KI es A por KP, que es lo que habíamos hallado antes. Entonces así diseñamos el controlador. El numerador es KP, KPA, KP por A. Y el denominador es, bueno, un S nada más, ¿no? Entonces ahora armamos la función de transferencia, el controlador proporcional integral. Y lo que tocaría es verificarlo en Simulink. Tenemos que el controlador proporcional integral es numpi den pi y es num motor den motor, corresponde al motor, ¿no? Entonces aquí en el Simulink tenemos numpi den pi, que esto viene a ser el controlador proporcional integral, y esto viene a ser la planta, ¿no? El motor. Tenemos dos scopes, uno para analizar el voltaje que le está llegando al motor y otro para verificar pues, que se está cumpliendo la estabilidad y que el error en estado estable sea de 0%. Para esto usamos un step de, bueno, podemos ponerle 80 para probar otro valor. Y un stop time de 80 es lo que he considerado. Entonces, si elegimos esto, podemos ver que aquí en el scope, efectivamente, bueno, hay un pico, ¿no? Y luego se hace estable, ¿no? Se hace estable justo en 80, que es lo que queremos, ¿no? Podríamos comprobar, por ejemplo, acá con 120, no lo sé, solo para verificar que se cumple. Y efectivamente, no, esta carga 120, ahí está. Ahora, si analizamos el voltaje que le está llegando al motor, en este scope podemos verlo, es aproximadamente casi 2, ¿no? Entonces no habría problema por ello, ¿no? El motor es capaz de resistir hasta 2 voltios. Normalmente los motores, como al menos el motor que voy a elegir o que se elige para este diseño, es capaz de resistir este voltaje, ¿no? Y bueno, básicamente ese es lo que nos pide el problema. Hemos diseñado el controlador desde un análisis frecuencial, ¿no? Porque hemos tomado en cuenta los análisis del diagrama de Bode y lo del margen de fase, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias.